Muchas gracias, mi hermano. Saludo a todos ustedes en el nombre de nuestro buen Dios. Nuestro Dios es bueno para con su pueblo, con los de limpio corazón, con aquellos que ha limpiado por la palabra de Jesucristo, que nos comunica que Él se dio por nosotros para limpiarnos de todos nuestros pecados y darnos esperanza de gloria. Ese es el pueblo de Dios, los que confiesan aquello. En esta mañana, Dios mediante, me propongo estudiar un pasaje dándole un brillo y buscando un ángulo que resalta aún más la grandeza de nuestro Señor Jesucristo y el consuelo que de ello se deriva para nosotros su iglesia, hermanos. Nosotros tenemos la bienaventuranza de ser una iglesia en la cual jamás ha silenciado que hemos de padecer. Y por eso que la búsqueda de crecer en la grandeza del Hijo de Dios es tan importante, porque en la medida que eso descolle, todas las otras cosas van a padecer. De hecho, todos los santos hombres y varones de la Escritura tuvieron ese espíritu de fe tan grande por causa de que vieron a su Dios tan tremendo. El apóstol Pablo, por ejemplo, las cosas que hizo por causa del tremendo amor que logró comprender respecto a lo que él había hecho por él y por todos nosotros. Así que en este día vamos a partir leyendo de la Escritura para que de aquí derive un conocimiento más pleno de la gloria de nuestro Dios y de su Hijo Jesucristo, y también el consuelo que tanto necesitamos nosotros en todas nuestras situaciones que se nos presentan, que van a estar siempre, porque Dios no quiso sacarnos de este mundo para que en medio de esas aflicciones nosotros podamos darle gloria a Él. El apóstol Pablo decía que tenía el mismo espíritu de fe de David, cuando dijo: creí, por tanto hablé, estando en aflicciones. Qué tremendo, hermanos. Cómo se glorifica a Dios en medio de estas cosas. Una sabiduría absolutamente ajena a lo que el mundo podría esperar. Pero las mejores cosas, hermanos, las mejores cosas, nuestro Dios las ha dado a través del sufrimiento, partiendo del sufrimiento de su Hijo Jesús por nosotros. Lo mejor que nos ha pasado, hermanos. Yo quisiera que partiésemos leyendo en Juan, capítulo 11, versículos del 45 al 53. Y le pediría a mis hermanos que se esfuercen en escuchar atentamente, porque hay cosas maravillosas ahí registradas por el apóstol que sin duda nos van a traer una alegría tremenda. Y dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Vayan pensando en esto. ¿Qué situación se dará? ¿En qué momento? A lo mejor ya se imaginarán. Y continúa: pero algunos de ellos fueron a los fariseos, que no creían en la resurrección, hermanos. Y el Señor Jesús acababa de resucitar a Lázaro. Y fueron a donde los fariseos, los que menos creían en estas cosas espirituales, a contarles lo que había pasado. Y le dijeron a estos fariseos lo que Jesús había hecho. 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, que es el personaje que vamos a estudiar hoy día, uno de ellos, de estos principales sacerdotes y fariseos, no sé si él habría sido fariseo, pero estaba entre los principales, sumo sacerdote aquel año, hermanos. Este es un dato no menor: sumo sacerdote aquel año, el puesto más importante de la religión judía, dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y el registro que por el Espíritu apóstol Juan nos hace de lo que estaba operando detrás en bambalinas, dijo: 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, hermanos, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que
que estaban dispersos, este otro redil del cual hablaba nuestro Señor Jesucristo, que tenía que reunir en uno solo. Y la consecuencia de este conciliábulo que entre cuatro paredes allí ocurrió en este concilio fue que desde aquel día acordaron matarle. ¿Qué le parece este texto? Aquí hay muchas cosas importantes, hermanos, que no podemos pasar por alto. Pero una de las cosas principales en las cuales vamos a pensar hoy día es este consejo que Dios puso en la boca de un sumo sacerdote impío. Lo hizo profetizar a Caifás. Y dije impío porque sus obras, su pensamiento, su corazón demuestra absolutamente a una persona corrupta y sin embargo oficiando el puesto religioso más importante en Israel, sumo sacerdote. Sin embargo, nuestro Dios, hermanos, vayámonos conociendo aún más, igual honra la investidura que este hombre tuvo y le dio palabra de profecía, aunque este hombre no lo supo, no se enteró. Su corazón estaba en otra cosa. Pero Dios habló por boca de él y anunció los padecimientos del Cristo, hermanos. ¡Qué tremendo! El Evangelio por boca de un impío. Entonces, esta gloria es la que queremos ver hoy día. Porque, hermanos, la conveniencia que veía Caifás de que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca, es el Evangelio. Aunque él no lo entendía, él estaba viendo por ambiciones personales, egoístas, carnales, como bien vamos a estudiar. Yo me he maravillado y me he gozado mucho repasando estos textos y profundizando en ellos y espero compartir esta alegría para con ustedes, hermanos. Así que el título de nuestro estudio de hoy es el siguiente: convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y está basado en Juan 18:14. Ese es el planteamiento, hermanos. Así que vamos a comenzar a desempaquetar este pasaje para poder ir gozándonos. Primero veamos el contexto, que es tan importante. ¿En qué momento ocurre este consejo o esta profecía que Dios le hace dar a Caifás? Como leímos en el versículo 45, dice: muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. El milagro de Jesús que se menciona aquí, hermanos, es la resurrección de Lázaro, nada menos. Yo no voy a leer eso porque ustedes están muy bien impuestos de este relato maravilloso, tremendo. Pero la resurrección de Lázaro dentro del ministerio de Jesús fue un punto crucial en su ministerio, hermanos. Fue muy importante. ¿Se recuerdan cuánto se demoró el Señor en llegar al lugar cuando le habían avisado que agonizaba su amigo? Se demoró 4 días. Se aseguró que estuviese bien muerto, hermanos, que ya se estuviese descomponiendo, que sea algo notorio para todos, observable incluso para los sentidos, hedía, que son las señales de un muerto descomponiéndose. Pero, hermanos, el Señor, y así nos enteramos por la Escritura, se había demorado para mostrar a todos quién era Él. Él iba a hacer una de las declaraciones más importantes en ese momento. Había captado ya la atención de todos. ¿Qué iba a hacer Jesús? Pero antes de hacer nada, hizo una declaración tremenda acerca de su divinidad. Que a pesar de estar vestido así en humildad, sin embargo era el Hijo de Dios. Uno que podía perdonar pecados y tiene vida en sí mismo para dar, igual que el Padre. Y que por eso iba a resucitar a Lázaro. O sea, hermanos, la demostración poderosa de que todo lo que decía era verdad fue resucitar a Lázaro. Y eso fue lo que hizo. Qué tremendo, hermanos. Y este relato de la resurrección de Lázaro aparece descrito con mucho detalle en el capítulo 11 de Juan. Y ese es el contexto de este pasaje. El Señor Jesús acababa de resucitar a Lázaro, con lo cual había ratificado cada una de las celebraciones tremendas que había hecho acerca de su divinidad, de ser hijo de Dios.
y había resucitado a Lázaro con ese poder, con esa vida que tenía igual que el Padre, de manera que era algo incuestionable. Ese es el contexto, ese es el ambiente. Y mucha gente se había salido de participar de las enseñanzas de los religiosos judíos y se había pasado a creer a Jesús. Y este era lo que le movía el piso a la élite religiosa de esos momentos. Porque dice, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que Jesús hizo y creyeron en él. Pero hubo un grupo que se inquietó, que no les pareció bien, a pesar del milagro objetivo que estaban viendo. Lázaro caminaba entre ellos, hablaba, estaba vivo. Y sin embargo, ellos se negaron a creer en Jesús como Hijo de Dios. Y una cosa más, hermanos, realmente un milagro que no pudo ser contradicho. Pero esto enfureció a los principales judíos, porque Jesús se hacía popular entre el pueblo, ¿no es cierto? Y eso les quitaba su influencia, su poder, su estabilidad en el estatus religioso. Y mire, hermano, lo que dice además. No solamente este hecho, como leímos en el pasaje, determinó que acordaran desde ese día matar a Jesús, sino que incluso quisieron matar a Lázaro. Esto lo dice más adelante. En Juan 12, del 10 al 11, dice lo siguiente: pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¿Había escuchado eso, hermanos? Quisieron matar a Lázaro de nuevo, porque a causa de él, porque el milagro era incuestionable, muchos de los judíos se apartaban de las enseñanzas de los supuestos maestros judíos y creían en Jesús. Entonces, este hecho de la resurrección de Lázaro es fundamental en el ministerio de Jesús, porque derechamente comienzan a buscar la muerte del Hijo de Dios y además a matar a Lázaro. O sea, no pudieron contra el mensajero, lo quieren matar y quieren también eliminar la evidencia, matar a Lázaro. ¿Esto acaso no les recuerda a lo que está tan en boga de establecer nuevos relatos, borrando la evidencia y al mensajero? Esto siempre ha ocurrido en el corazón del hombre. Cuando el Señor resucitó, se pusieron de acuerdo de divulgar que el cuerpo había sido robado por los discípulos. ¿Se acuerda usted? Y desde ese entonces se registra en la Escritura que ese dicho se divulgó y todavía algunos lo mantienen. Miren la eficacia de los relatos torcidos. El punto es que entre estos que conspiraban estaba Caifás, nada menos que el sumo sacerdote. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué les parece? Vamos todavía a profundizar un poco más para que veamos la tremenda malignidad de lo que aquí está ocurriendo. Si un sumo sacerdote se hace parte de un complot, hermanos, que no entendemos nada. Porque un sumo sacerdote es el depositario de toda la simbología, de todos los ritos antiguos testamentarios que apuntan a Jesús. Y sin embargo, se une a un complot para matar al objeto al que apunta todas aquellas cosas que porta en su dignidad sacerdotal. Es tremendo, hermano, es tremendo. Pero lo más tremendo es que por motivos absolutamente carnales, el Señor Jesús hacía las señales que Dios le daba, ¿cierto? Señales para establecerlo como uno igual a Él, como el Hijo de Dios en el cual puso la vida eterna, y las señales el Señor las hacía. Pero esta gente se negaba a ver lo evidente. Lázaro caminaba entre ellos, hermanos, uno que estuvo muerto. Hay una palabra que la gente usa que es muy descriptiva. No querían ver el tremendo elefante que había en la habitación. Es decir, la evidencia abrumadora de que Jesús realmente era quien decía ser. Y prefirieron quedarse con sus mezquindades. Eso cegó sus ojos. Sus ambiciones de poder terrenal, político, de su bienestar, de su pasar. Y en ese contexto, entonces, se reúne el concilio, lo leímos recién, y el concilio evalúa lo que está pasando con este Jesús que hace estas cosas y que atrae tanto pueblo tras sí. Y esto dicen, 48, si le dejamos así,
todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Esto pensaba el conjunto del concilio que allí se reunió, hermanos. ¿Qué le parece? ¿Estaban velando por las cosas que se les habían sido pasadas para ministrar? ¿Las cosas religiosas que apuntaban a Cristo? No, estaban cuidando su pellejo, estaban cuidando su orgullo nacional, estaban cuidando su autonomía y dentro de eso sus propios cargos. Esta es una historia de siempre, hermanos. Esto lo vemos repetidamente a muchos niveles, a grandes niveles como a nivel cotidiano de nuestras vidas. Siempre hay un deseo de cuidar un buen pasar terrenal. Por eso el Señor dice, buscar primero las cosas de arriba y no las de aquí. Pero la naturaleza del hombre precisamente es aferrarse aquí. Es antinatural pensar en las cosas de arriba, como aquí estamos viendo. ¿Qué mejor ejemplo de la corrupción humana que estos hombres que habían sido enseñados en el antiguo pacto y en todas sus ceremonias, sin embargo, no podían descender los tiempos? Esto pensaban ellos. Y fíjense ustedes que se empezaron a preocupar ahora seriamente de este hombre Jesús de Nazaret. Le estaba haciendo tan molesto que pasaron ya de los dichos al hecho. Desde entonces procuraron matarle. Aquí entonces la resurrección de Lázaro es un antes y un después. ¿Se dan cuenta cómo todos estos hechos dramáticos con respecto al Hijo de Dios dan un giro ahora, pero con la mano de Dios detrás, dirigiendo todo? Y lo consideraron peligroso. No querían perder ellos sus prebendas, su ascendencia sobre el pueblo, sus cargos políticos, su independencia frente a Roma. Y es más, ¿sabe cómo discernían a Cristo? No podían desconocer que atraía a la gente. Su mensaje era novedoso, quizás los milagros atraían a la gente de una manera carnal. Se veía un grupo tras él y pensaban que probablemente él andaba tras ambiciones políticas. Así discernían a Jesús, porque no lo discernían como Cristo, como el Mesías, no lo discernían así, como uno más que buscaba poder, traer pueblo tras sí para sacar adelante ambiciones políticas. Y quizás estas ambiciones políticas podrían chocar con Roma, el imperio que había conquistado Israel y con el cual valía bien la pena estar en las buenas, porque sabían lo severo que eran los romanos con respecto a los que se sublevaban. Eran duros. Acuérdense que Daniel describe a este cuarto reino como uno que era terrible en gran manera, que pisoteaba hasta las sobras. Y de hecho no dejó piedra sobre piedra, ¿no? Hasta eso pisoteó. Bueno, el punto es que no querían ponerse en el camino de Roma y pensaron que Jesús podía a lo mejor entrar en conflicto porque le asumían ambiciones políticas de un reino terrenal. Acuérdense que los principales pensaban que Jesús tenía ambiciones terrenales. Bueno, el punto es que había que hacer algo, porque el panorama era bastante difícil. Como nación, vendrían los romanos a sofocar esta supuesta sublevación que podría haber si Jesús seguía juntando gente tras sí. Y lo peor de todo, podrían llegar incluso a destruir el templo, el objeto más preciado en el cual fundaban su orgullo. Y más todavía, podían destruir la nación de Israel. Ellos en su historia habían sido exiliados varias veces. Y esta podía ser una posibilidad también. Pero lo peor de todo, eliminarlos a ellos como jerarquía religiosa, hermanos. Por eso que veía que Jesús le hacía temblar el piso. Esto es algo tremendo, hermano, ¿eh? Qué poco conocían a Jesús. Los maestros, los sacerdotes de la religión desconocían todo lo que las Escrituras hablaban de este Hijo de Dios. Y eso que las leían cada sábado, pero no las entendían. No podían ver su grandeza, no podían ver el signo de los tiempos, que era el momento en que el Hijo de Dios estaba visitándolos, que estaba entre ellos. Solo lo discernían a Jesús carnalmente. Bueno, y en ese momento en que están discutiendo acerca de este panorama poco auspicioso que se presentaba por causa del ministerio de Jesús, se adelanta en ese concilio y toma la palabra Caifás, el sumo sacerdote aquel año, hermanos, que se registra allí
por Juan para que veamos la gravedad de lo que esto significa. Y Caifás pasa a dar un consejo que sellaría la muerte del Señor Jesús. Bueno, y esto es lo que dije, vamos a estudiar hoy día. Mire, repasemos. Los versículos del 49 al 50 del pasaje que estamos leyendo. Dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Miren, hermanos, son palabras impías, más propias de un político que de un religioso, hermanos. Pero lo grave, ya lo dijimos de alguna manera, no era que este hombre era cualquier persona, no, era nada menos el sumo sacerdote. Hermanos, él ese año, al final, tenía que entrar al lugar santísimo para pedir perdón por los pecados del pueblo. Tenía el cargo más importante del sacerdocio de Israel, hermanos. Era uno que iba a vestir esas ropas lujosas, llenas de significado, que leímos nosotros en Éxodo 28. ¿Se acuerdan lo que estamos estudiando Éxodo? No solamente el tabernáculo, no solamente el mobiliario, sino que también la consagración. Mis sacerdotes se procuró Jehová, y este era de la línea de Leví, y le había correspondido ser sumo sacerdote, portando toda esa expectativa, todo ese peso religioso antiguo testamentario que apuntaba a Cristo. Sus vestiduras apuntaban simbólicamente a Cristo. Él portaba a Cristo en sus ropas. Se supone que era la persona más conocedora de la palabra del Señor, de la ley. Moisés habló de Cristo. Así que, hermanos, esto lo encuentro yo tremendo. Y quiero recordar una cosa que una vez lo mencionamos también. No lo busquen. En Hebreos 9:8 se menciona, inspiradamente, ¿no es cierto?, que el Espíritu de Dios, escuche bien, el Espíritu de Dios, que es el encargado de glorificar a Cristo una vez que hizo la obra de expiación, pero no solamente después, sino que antes también lo anunciaba, era el encargado de mostrar a Cristo. Dicen Hebreos 9:8 que el Espíritu de Dios, por medio de la disposición de las cosas en el tabernáculo, los utensilios, los ritos y todo lo que ahí se menciona en Éxodo, quiso dar a entender, esa es la palabra que usa, el Espíritu Santo estaba dando a entender cosas espirituales solemnes que apuntaban a Cristo. ¿Se acuerda que lo leímos? El Espíritu Santo da a entender por medio de estos ritos, sombras, disposición de cosas, vestuario, simbologías. Ya estaba tomando a cargo mostrar a Cristo el Espíritu Santo. Y lo había hecho a través de estas cosas. Y Caifás era de una línea de sacerdotes que en el tiempo habían heredado este cargo de la tribu de Leví, pero ignoraba completamente todo este propósito glorioso que se supone tenía que saber y oficiar y administrar. Siendo sumo sacerdote, hermanos, eso no lo dejo de recalcar. Y sin embargo, actúa como un político simplemente, como un funcionario religioso de cuarta monta, porque su corazón estaba muy lejos de estas cosas que estaba ministrando. No tenía ni el más mínimo temor, hermanos. ¿Usted se acuerda con qué temor y temblor entraban los sacerdotes al lugar santo? Tenían campanillas, como vimos nosotros en sus vestiduras, para que el pueblo escuche que se está moviendo y que no ha sido consumido por Dios en el lugar más santo. Y entraba con una cuerda para que lo tiraran una vez que muriese. Sin embargo, hermanos, la Escritura no consigna que nadie de los sumos sacerdotes haya muerto en ese lugar. Hay otros que murieron en otras circunstancias, pero en ese lugar santo, ninguno. Y esto me hace sospechar que el Señor, a pesar de esta impiedad, honró la investidura siempre. Así como me recuerdo que Saúl, siendo que ya su corazón se había desviado, igual era él ungido. Y David no lo tocó. Y ya vimos que, a pesar de este corazón impío de Caifás, el Señor le dio palabra profética. Que no entendió es otra cosa. Pero ¿cómo nos sirve a nosotros, hermanos, que podemos
discernir estas cosas espiritualmente por el Espíritu de Dios que nos ha sido dado. Así que este hombre no tenía ni el menor temor, hermano, a morir. Nada. Mire, en sus manos estaba la persona que apuntaba a su cargo, que le daba razón de ser a su sacerdocio, que le daba significado al antiguo pacto, a todas esas sombras, a estos rituales que él ministraba como la persona más importante en el cargo de sumo sacerdocio, y estaba en su mano, y sin embargo procuraba su muerte. ¿Qué le parece la impiedad, hermanos? El enemigo haciendo fiesta al escuchar este conciliábulo entre cuatro paredes. Quería matar a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, hermanos, cuando portaba en sí todos los símbolos y su mismo cargo estaba al servicio de ese que iba a matar. ¿Qué le parece? Ese era Caifás. Y miren la frasecita que se despachó. Digo frasecita en el sentido peyorativo porque él no lo pensaba con la gloria que Dios se le había dado. Para él simplemente era un acomodo nomás de poder, una estrategia. Pero sabemos que esta frase comporta los deseos gloriosos de Dios con respecto a su Hijo para bien del mundo. Y dice él, sin entenderlo, nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto es una profecía, como dice ahí Juan, pero aparece como dando un consejo a todo el resto de los reunidos en el concilio. Pero hermano, insisto de nuevo, absolutamente carnal, mezquino, impío desde el punto de vista de él. Claramente aquí, por completo podemos ver el fondo del corazón de este hombre. Un corazón torcido, preocupado de cosas terrenales, ¿cierto? Y no santas. Y sin embargo, hermanos, ponga atención, con esas palabras, veamos la grandeza de Dios, hermanos. Con esas palabras, Dios igual le hizo profetizar el Evangelio, muy a su pesar. Y aquí damos un paso para confirmar nuevamente, porque esto lo hemos estudiado muchas veces, la grandeza de nuestro Dios, hermanos. El mundo tiene una caricatura por Dios. Qué lejano al Dios escritural. Hermano, aquí aprendemos que la impiedad de alguien no obstaculiza la obra de nuestro Dios. Nuestro Dios sigue actuando. No se amarra porque alguien sea impío. Él saca su obra adelante igual. Así de poderoso nuestro Dios, hermano. Por eso es que puede prometer. Porque no hay nada que lo pueda impedir. No hay nadie que se pueda plantar frente a Él y decirle qué haces y estorbarlo. Nuestro Señor arremete con su tremendo poder. Porque está sacando cosas santas. A pesar de estos instrumentos impíos. ¿Le parece raro esto? ¿Le parece escandaloso? Muchas veces lo ha hecho los que han estudiado la palabra y lo hemos hecho nosotros con los estudios de nuestro pastor. No hemos topado que el Señor Dios puede hacer esto y lo ha hecho muchas veces. Hizo hablar a un burro palabras sensatas. Amonestó a un profeta, un burro. Nuestro Dios obligó a Balaam a bendecir a Israel cuando se había alquilado y había recibido dinero para maldecirlo. Y no pudo. Cada vez que lo intentó salieron palabras de bendición. No pudo maldecir a Israel. Así también en la vida de los patriarcas. Me recuerdo para ahí que hubo uno que por debilidad, Moisés, me parece, mintió acerca de su esposa. Dijo que era su hermana. Algo malo. Fue débil, sí. Y el rey de Egipto quiso tomarla por mujer. Y Dios no se lo permitió. Porque era la mujer del que portaba las promesas. Del que en su descendencia vendría el Cristo. Nadie se podía meter con la mujer del que portaba al Cristo en sus lomos. Así que, hermanos, no dejé que pecaras, le dice nuestro Dios, controlando todas las cosas, ¿se da cuenta? Y aquí también vemos que él, a través de un impío Dios, saca su obra. Recuerden también al rey persa Ciro. Dios lo usó como instrumento de su justicia, ¿cierto? Aunque Ciro nunca pensó que era eso. Lo hizo por su egoísmo. Pero Dios encaminó todo a bien, conforme a sus propósitos. Por último, otro ejemplo más, para abundar en esto de la gloria del poder soberano de nuestro Dios. Hizo que un general impío romano, Tito, destruyera el templo para que no se siguieran ofreciendo sacrificios de animales cuando la sangre del Hijo de Dios ya había sido vertida. Así que Dios tomó a este impío, movido por su corazón impío simplemente, pero Dios encaminó para su obra, que era sacar este templo,
para que no se ofreciera más sangre de animales cuando la sangre de Cristo ya había venido hace 30 o 40 años atrás. Entonces Dios puede hablar verdad por boca de impíos, puede usarlos como instrumentos de su justicia. Así de poderoso nuestro Dios para que vayamos conociéndolo los que quizás manejan una caricatura, un viejo pascuero, un abuelito de barba que se queda dormido en un asiento si no lo despiertan. No, nuestro Dios es tremendo, hermanos. Y seguimos con nuestra historia. Caifás pretendía otra cosa, ya lo vimos, pero Dios pretendía otra. ¿Y qué voluntad se hizo, hermanos? ¿Qué voluntad prosperó? La de nuestro gran y único Dios vivo. Quiero que vean ustedes que en este poder tremendo de nuestro Dios es que se funda la confianza para que le creamos. Cuando Él dice que te va a dar vida eterna, es porque lo va a hacer. ¿Habrá algo que se pueda interponer, hermanos? Si aquí en estas cosas estamos viendo como nada puede pararse frente a Él y obstaculizarlo. Así que no hemos allegado a buen resguardo, hermanos, los que hemos, por medio de Cristo, acogido bajo las alas de su protección. Así que, hermanos, todo esto vaya mezclándolo en sus necesidades. Tenemos un gran Dios, hermanos. Ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni la vida nos puede separar del amor de Cristo. Él lo prometió y lo saca adelante. Bien, sigamos. Este consejo malvado entonces de Caifás, y entiéndame bien, fue dado en el contexto de la resurrección de Lázaro, durante el ministerio de Jesús. Pero fíjese usted, este consejo de Caifás fue tan importante que luego se recordaría en otra etapa del ministerio de Jesús. Al final prácticamente de sus días, cuando estaban juzgándolo, entre comillas, porque juzgarlo es una palabra muy grande, fue una parodia de juicio, pero en esos momentos se recordaron de estas palabras de Caifás que había dicho en otro tiempo. Miren, leamos esto. Juan 18, 12, 14. Leo. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Miren lo que registra Juan. Y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Mire cómo prendió este consejo que dio Caifás, un consejo maligno, pero que Dios sin duda lo sacó adelante igual para bien de todos nosotros. Se dieron cuenta que lo toman preso a Jesús. O sea, después de Getsemaní, estaba orando y llega una compañía, ¿cierto?, que nombra aquí de soldados, el tribuno, los alguaciles, y gracias a la tradición de Judas lo toman preso. Y se acordaron de este consejo que había dado Caifás, que un solo hombre muriese por el pueblo era lo que convenía, ¿cierto? Y por eso Jesús, como dice, fue quitado de cárcel y de juicio, porque solamente buscaban su muerte, no buscaban dilucidar si era o no era quien decía ser. Ellos ya tenían determinado el juicio de antemano, matarlo. Y aquí, llegando a este punto, quisiera hacer un pequeño paréntesis, porque puede que alguien le pregunte a usted y le saque un hecho que al parecer contradeciría la Escritura. Pero una explicación muy sencilla que les voy a dar respecto a algo que se menciona aquí. El versículo 13 leímos que llevaron al Señor primeramente a Anás. Y Anás era el suegro de Caifás y Caifás era el sumo sacerdote. La pregunta es, ¿por qué llevaron al Señor primeramente donde Anás y no donde el sumo sacerdote ese año, que era Caifás? Anás había sido antes subsacerdote, pero ahora ya no lo era. Miren, hermanos, esto a lo mejor no le ven tanta importancia, pero hay otros pasajes en la Escritura que se mezclan indistintamente a Anás y Caifás, y eso provoca la duda en mucha gente. Por ejemplo, en Lucas 3, del 1 al 2, dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes, con ese, Anás
y Caifás vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. Y otro texto más, que es usado por los que se oponen a la Escritura al ver estos aparentes fallas en la palabra. Hechos 4, del 5 al 6, dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, fíjense ustedes, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, para juzgar a Pedro y a Juan, que curaron a un cojo. La Escritura indistintamente habla de uno u de otro como sumo sacerdote, siendo que la ley solamente permite uno por vez. Y muchos dicen, vea que hay contradicciones, pero no la hay. Y la explicación es muy sencilla, hermano, antes de continuar con esta historia, para que ustedes estén claros al respecto. Ahí por el año 15 después de Cristo, como Roma ya había conquistado Israel, decidió entrometerse en la designación de los sumos sacerdotes de Israel porque se dieron cuenta que era un puesto muy importante. Y los romanos eran muy astutos, sabían que de religiosidad era bien poco, eran más bien poderes políticos, así que decidieron manejarlo y se entrometieron en la designación de los sumos sacerdotes. En la tradición judía, por la ley, ¿cierto?, el sacerdocio se heredaba de una tribu, de Leví, y era de por vida. Pero ahora Roma los comienza a designar, como dije, para controlarlo, y así se rompió la tradición de Israel. Caifás fue uno de los designados por Roma, mientras que Anás siguió siendo considerado por la gente como una autoridad tradicional, una especie de patriarca. Entonces, Anás, si bien por estas razones de administración romana que les cuento, ya no era sumo sacerdote, sin embargo para el pueblo siguió valiendo su consejo, porque de no haberse entrometido Roma habría sido el sumo sacerdote todavía. Legalmente, según Roma, Caifás era el sumo sacerdote, pero Anás continuó siendo considerado en la tradición como una opinión válida para consultar. Y por eso que aquí lo llevan primeramente a Anás para tener una primera evaluación del caso de Jesús, si se podía armar un caso contra él, para consultar su experiencia y recibir su consejo, para luego llevarlo a Caifás. Entonces, esa es la explicación, hermano, no hay ninguna contradicción. Como ven, todo es un tema de contexto. Cierro paréntesis, continuamos. Ahora el consejo que dio Caifás, hermanos, y la gloria de lo que Dios implicaba con aquello. Dijo la conveniencia de que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Se dio cuenta que usó la palabra conveniente. Era conveniente que un hombre muera por el pueblo. Pero conveniente ¿para quién? Para él, para su élite, como dicen, para su casta religiosa. Porque ni remotamente tenía en mente la gloria de Dios. Él estaba pensando mezquinamente, como ya lo repetimos tantas veces. Era conveniente entonces para sus ambiciones carnales de poder. Pero Dios dijo otra cosa. Miren, ustedes se recuerdan de la historia de José, ¿no es cierto? Lo íntegro que era esta persona y todos los sufrimientos que pasó. Y al final, cuando se encuentra con sus hermanos y se manifiesta a ellos, hace un repaso de su vida y no ve las pequeñeces, las cosas que pasó, sino que lo ve en el contexto de los planes de Dios. Génesis 5:20 le dice a sus hermanos: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. ¿Qué les parece? ¿Acaso no cuadra con lo que está ocurriendo con Caifás aquí? Caifás pensó para mal, ambiciosamente, conforme a su naturaleza pecaminosa que todos tenemos, pero Dios encaminó todo a bien. De hecho, al final, en los discursos de los apóstoles, ya con el Espíritu Santo, dice que todos estos hombres finalmente hicieron nada más que lo que la mano de Dios había ordenado. Pero para que veamos, este es el trasfondo. Ellos no lo hicieron para la gloria de Dios. Dios los usó como instrumentos, enderezó todo para sacar sus planes adelante. Así que Caifás estaba actuando egoístamente, pero Dios estaba sacando adelante su evangelio, hermanos. Porque estas palabras de Caifás, que uno muera en vez de que muchos mueran, es el mismo evangelio que hemos creído y predicado, hermanos. Aunque Caifás lo ignoraba. Y acuérdense, Juan anotó que no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, Dios profetizó por medio de él la conveniencia de que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca.
Qué tremendo, hermano. ¿Qué dijo Caifás? Ya lo dijimos. Convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. ¿Y qué dice el evangelio que hemos creído? Esto, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Estas son palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 14, 15. Ese es el evangelio, hermanos. Sin duda que era muy conveniente, pero no por las razones de Caifás, sino para los planes de Dios y conveniente para nosotros que esperábamos en Cristo. Necesitamos a uno que muriera por todos, hermanos. Isaías, ¿se recuerdan de Isaías 53, nuestro amado texto? Nuevamente vamos a leer un trozo. 53, versículos 5 al 6. Mas él, refiriéndose al Mesías, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él fue, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Castigó a uno hasta la muerte para que no todos murieran. Qué tremendo, hermano. Un sustituto. Uno que lleva los pecados del mundo. Uno que muere en lugar de todos. Eso es lo que se proponía Dios al entregar a su Hijo por el mundo. Eso es lo que puso en boca de este hombre, aunque Caifás no lo discernía, hermanos. Solo movía la mezquindad. Hermano, amigo, que pasas por este canal, así de grande es nuestro Dios. Contemplemos la grandeza de nuestro Dios. Mire cómo obra. Así que vayámonos enterando de aquello, los que quizás tenían una imagen caricaturesca, cultural, folclórica de lo que es Dios. Así de grande, hermanos, también es este evangelio que Dios sacó adelante. Contra viento y marea, hermanos. Haciéndolo proclamar incluso por boca de impíos. ¿Se acuerdan que dijo Cristo, si es necesario, incluso las mismas piedras hablarían? Dios no se iba a quedar corto. Iba a publicar esta verdad y la iba a sacar adelante como sea. Y hermanos, este es el evangelio que predicamos hoy. Y dado el contexto que estamos hablando, la grandeza del poder que está obrando detrás de esta operación tremenda de nuestro todopoderoso Dios, debemos prestar mucha atención a ese evangelio, hermano. Y usted, amigo que está escuchando probablemente aquí, no quede indiferente. Este es un esfuerzo de nuestro Dios que sacó adelante de la manera gloriosa que aquí estamos repasando. Dios se tomó mucha molestia en llevarlo a cabo, hermano, así que esto es lo más importante. Amigo, no pases por alto esto que estás escuchando. Es lo más importante que puedas llegar a conocer en este mundo. Quizás, planteado de esta manera, Caifás es horrible como persona, ¿no es cierto? Confabularse contra el Cristo, el Hijo de Dios. Pero nosotros no somos mejores que Caifás. ¿Y sabe por qué? Porque todos naturalmente queremos perpetuarnos en la comodidad de nuestras vidas, a cualquier costo incluso, dependiendo del nivel de poder que pueda tener. Pero todos buscamos establecernos en este mundo y conservar nuestros privilegios, los que sean. Lo último que se nos ocurriría, hermano, y esto es así, es del hombre, sería poner al prójimo en primer lugar. Nosotros somos primero, pues. Somos avaros, amamos las riquezas, la popularidad, el poder, el bienestar. Y de hecho nosotros que estamos aquí gozándonos de esto, porque hemos recibido el Espíritu de Dios por haber creído el Evangelio, estaríamos todavía en lo mismo si el Señor no hubiera obrado en favor nuestro y no hubiera cambiado nuestra mentalidad con el poder de su Espíritu. De no mediar Dios y su poder, jamás se nos habría ocurrido darle crédito a Jesús. Porque no nos conviene, hermano, lo que el Señor Jesús viene a enseñar y a predicar. No nos conviene humanamente, carnalmente. Atenta contra nuestra comodidad. Así que, hermano, puede que haya muchos Caifás escuchando esto. Espero que no seamos nosotros de aquellos. Pero sin duda, si hay una persona que no conoce a Cristo, tiene este mismo espíritu de Caifás. Como decía Lutero, tóquese la nariz a ver si no es ser humano. Y estas palabras no le cuadran. Si tiene nariz es ser humano y estas palabras nos cuadran perfectamente. Personas con la mente puesta en la tierra y no en las cosas del reino de los cielos. Tal como Caifás, que es el ejemplo supremo de la corrupción humana. Dios tenga misericordia entonces de todos los que piensen así. Porque
Ciertamente el camino a los tales de muerte, hermanos. Nosotros denunciamos estas cosas porque sabemos por la Escritura que los que obran así van en camino de muerte. Claro, se pueden conseguir breves momentos de paz, como el espacio que consiguió Caifás un rato. Pero igual la destrucción vino después sobre el pueblo, la ciudad y sobre su casta religiosa. Su final igual fue desastroso. El año 70, ¿se acuerdan ustedes, hermanos? Que un año que ya todos conocemos, 70 después de Cristo. Todos los temores más grandes que tenía Caifás y el concilio que ahí se reunió, se vino sobre ellos. A pesar de todos los cuidados y las previsiones que humanamente quisieron establecer para que eso no ocurriera, vino de repente lo que más temían. El general romano Tito arrasa con la ciudad, destruye el templo, exilia al pueblo, y toda esta casta religiosa pierde en un abrir y cerrar de ojos todo su poder y riquezas que tanto se habían empeñado en conservar, hermanos. Aprendamos de eso. Dice Proverbios: lo que el impío teme, eso le vendrá. Y aquí vemos a una persona impía, aunque portaba los ropajes del sumo sacerdocio, era un impío y le vino, cuando menos lo pensó, eso que temía más. Pero hermanos, ese proverbio no termina ahí. Dice lo siguiente, y eso nos incluye a nosotros, los que hemos creído en el testimonio de Dios. Dice: pero a los justos les será dado lo que desean. Y yo sé que muchos de mis hermanos que están escuchando estas palabras, que están en el hospital también ahora, yo sé que tienen deseo en su corazón muy grande. Dice: pero a los justos les será dado lo que desean. Sigamos confiando en nuestro Dios, hermanos, que la promesa está, no hay quien la obstaculice. Si Él quiere, lo hará. El rechazar a Cristo es algo grave. Los que se opongan a Él no van a salir indemnes. Los que pueden preferir tener un pasar de bienestar en este mundo va a ser breve, hermanos, breve. Porque después ese mismo Hijo de Dios que rechazaron va a venir en gloria y majestad a juzgar los corazones de los hombres. ¿Y quién va a prevalecer? ¿Nosotros? ¿Nuestras riquezas? ¿O uno que es igual a Dios? ¿La imagen misma de su sustancia? Así que, hermanos, la condición de Caifás era miserable, ¿cierto? Visto espiritualmente. Pero todos hemos pecado contra Dios. Todos merecemos eso. Y no va a pasar por alto a que rechace su evangelio. Quiero ya terminar ese pasaje que fue base de nuestro estudio. Tiene a continuación una reflexión espiritual que el apóstol Juan hace de eso que acaba de escribir, que es muy valioso para nosotros porque nos describe el corazón de Dios, sus planes, y nos incluye. Mire lo que dice, refiriéndose a lo que habló Caifás, que no lo entendía, pero era el evangelio. Dice: esto no lo dijo por sí mismo, o sea, no se le ocurrió por su sagacidad, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. El otro redil que dijo el Señor Jesús, que tenía que morir para juntar a todos en un solo redil, y para que haya un solo pastor y un rebaño. Así que, hermanos, contemplemos la grandeza de nuestro gran Dios, hermanos, tal como se nos muestra en la Escritura. Y qué diferente es ese personaje caricaturesco, ¿no es cierto?, la imaginación. El único Dios y verdadero no es así. Es soberanamente poderoso. Cuando se trata de sus divinos propósitos, hermanos, que siempre son santos, los saca adelante como sea, y el Evangelio los sacó adelante ya hace 21 siglos. Los que hemos creído, hemos sido llamados a esta fe y esperamos solamente la glorificación. Y nuevamente, si nuestro Dios tiene este poder, ¿usted cree que algo impedirá que envíe a su Hijo por nosotros en el día postrero? Si lo prometió, lo hará, hermanos. Sigamos confiando, permanezcamos. Y si usted, amigo, no ha escuchado esta palabra, recíbala. Nos conviene tener a uno que haya muerto por nosotros, por su pecado, por mi pecado, que nos alejaba para siempre de la gloria de Dios. Y sin embargo, al que cree, le son perdonados todos sus pecados, porque el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros y murió en lugar de todos nosotros. Uno por todos, uno en lugar de todos. Termino con esto. Para el que no lo sabe probablemente, porque mis hermanos lo tienen muy claro. Claro que convenía que uno muriera por todos, ¿no es cierto?
Pero es importante aclarar algo, hermanos. No podemos terminar ahí la frase. No puede ser uno cualquiera que nos represente. No podía ser un hombre bueno. No podía ser un santo, una autoridad religiosa. Ni siquiera podía ser un ángel poderoso de Dios. No. Tenía que ser el mismo Hijo de Dios. Uno que sea en forma de Dios. Uno el cual habite la plenitud de la deidad corporalmente, como dice su palabra. Uno que sea la imagen misma de su sustancia. Tiene que ser Jesús de Nazaret o ninguno. El Hijo de Dios venido al mundo para tomar el lugar de nuestra condena por despreciar sistemáticamente la voluntad del Señor. Y eso ya ocurrió. La iglesia le ha sido encomendada el mensaje de divulgar esta noticia que ya fue hecha. La reconciliación ya fue hecha. Está allí para el que crea en Jesucristo como su Salvador. Salmo 2 dice, besad al Hijo, porque no se enoje y perezca en el camino, cuando se encendiere un poco su furor. Bienaventurado a todos los que en Él confían. Amado amigo, hermano, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos abrazado y besado al Hijo, porque Dios lo obró de esa manera. Así que somos bienaventurados a todos los que confían en Él. Y si mi amigo no tiene a Jesucristo en su noticia, considere la benignidad de que usted pueda escuchar estas palabras todavía. La reconciliación está, no tiene que ser obrada, ya fue hecha. Y la iglesia es la que ruega en nombre de Cristo, reconcíliese con Dios. Eso dice Pablo, ese es el mensaje. Si la gente se pierde por despreciar al Señor Jesús, porque Él ya hizo todo por Él, y la gente lo desprecia. Hermanos, esto es lo que nosotros podemos sacar de este pasaje en el cual Caifás dio este consejo que finalmente resultó nuestra bienaventuranza, nuestra gloria, porque Dios encaminó todo a bien. Nosotros somos de aquellos que gustamos de primera mano la conveniencia de que Cristo Jesús realmente se ha entregado en lugar de todos nosotros, hermanos. Y esta es la gloria de cada uno de nosotros. Nos jactamos en esta obra que Él hizo por nosotros en la cruz, entregando a su Hijo Jesucristo de esa manera incomparable. Que el buen Dios entonces bendiga esta palabra, hermano, la enderece, la haga prosperar en los corazones de todos los que escuchan. Muchas gracias, hermanos, por escuchar, y a Dios y a su Hijo Jesucristo sea toda la gloria y la honra. Amén. ¿Algún comentario, hermano pastor? Más bien leer un pasaje cortito que estaría ayudando también a ampliar tanto más lo que sabemos del Señor Jesucristo por su gracia. Como nos ha predicado el hermano de que Jesús es el Hijo de Dios, él cree que Jesús es el Hijo de Dios, tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. Aquí en Apocalipsis 5:8 dice, cuando hubo tomado el libro, el Cordero dice, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, dice, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes que son las oraciones de los santos, que decían en alta voz, el Cordero que fue inmolado como Cordero, como sacrificio por nuestros pecados de parte de Dios, anunciado por los profetas, por el Espíritu Santo, tal como hoy leemos aquí este pasaje, es digno de tomar el poder, es decir, someter a todas las naciones del mundo bajo la autoridad del Hijo de Dios. En algún momento, en los días que regrese, se hará manifiesto esto. Dice, digno de tomar el poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que están en el mar, y todas las cosas que en ellos están diciendo al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición, la honra y la gloria, el poder para siempre jamás. Entonces, ¿qué podríamos decir? Si todo el cielo, todo el orden que no cayó, que entendió que Jesús era el Cristo, tanto en la tierra como en los cielos, tenemos nosotros ahora la bendición de tener el Espíritu de Dios por su gracia, por creer que Jesús es el Hijo de Dios, se nos perdonan los pecados y se nos introduce en la esperanza de que algún día veremos venir en gloria al Señor Jesucristo y seremos transformados a su semejanza cuando lo veamos como Él es. Que Dios nos bendiga y nos guarde la esperanza del Evangelio, la esperanza de vida eterna en el nombre de Jesucristo. Que así podamos alcanzar esta salvación el día que Él regrese y ya nadie nos separa más de nuestro Salvador, el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Gracias, hermano. Que Dios les bendiga.